no hay problema. Sí, claro, pues nada más, pues es ser muy breves, muy concisos, y ya después de cada participación trataré también de ser muy breve con mis comentarios, y pues nada más. Bueno, buenas tardes a todos, muchachos, de la materia de diseño de proyectos, de la maestría en comunicación social y política de la Universidad de La Salle de Oaxaca. Les damos la bienvenida a la presentación de estos proyectos, de esos planteamientos de la investigación en formato de protocolo que seguirá trabajándose durante el siguiente año y medio para que ustedes puedan obtener el grado de maestros en comunicación social y política. Como ya dijo el profesor Enrique, cada alumno va a tener 15 minutos para exponer. Al final, Enrique, en lo que se coloca el siguiente alumno o alumna, va a hacer algunos comentarios y sugerencias, y así nos iremos hasta terminar con las 5 presentaciones. El caso de Adriana y de Juan Pablo, pues ya después yo te los platico, ya platicamos del de Adriana, pero todo bien con los alumnos, Enrique. Así que adelante, Nayeli. Muchas gracias. Mi nombre es Nayeli Morales Medina. Mi título por el cual que voy a presentar hoy es un trabajo contextual un tanto porque surge a raíz de la pandemia por COVID-19, ¿no? Bueno, la pregunta central o que parte para que es parte de este título propuesto es qué tan eficientes fueron en términos de comunicación las campañas preventivas acerca de la pandemia COVID-19 difundidas por la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado durante el año 2020. Ay, un segundo, no puedo correr la siguiente. Ok. Y como subtítulo es la evaluación de la recepción de los mensajes de gobierno del Estado en las comunidades de difícil acceso y grado medio de marginación, el caso de la comunidad zapoteca de San Juan Yatzona, perteneciente a la Sierra Norte de Oaxaca, de donde soy originaria. Y bueno, esta modalidad de trabajo responde a un caso práctico, un informe de caso práctico, y el área de interés a la que refiere es comunicación institucional. Iniciando, para hablar del contexto, todos sabemos que estamos en un contexto de pandemia que ha afectado al mundo, ¿no? En particular, se han establecido o han sido necesario comunicar acciones específicamente de prevención para evitar contagios y, por supuesto, para saber qué hacer en caso de contagiarse por COVID-19. Y bueno, en este sentido, como parte de las acciones emergentes que se generaron de manera contextual, de manera mundial, se estableció tanto a nivel internacional como nacional como local, se estableció que se tenían que generar acciones o programas que atendieran esta emergencia sanitaria o esta emergencia en lo nacional y en lo local específicamente a partir del 27 de marzo del año 2020, del 2020, se retomó aquí la pandemia y se empezó a declarar ya pandemia en México, ¿no? Y como parte de estas acciones a nivel local se establecieron ciertas medidas. La OMS solicitó a los gobiernos ejecutar acciones, entre ellas acciones de comunicación, y es específicamente de ahí donde parte nuestro problema de investigación. En general, el problema práctico parte de que la intención es comunicar y efectuar medidas preventivas para garantizar la salud en la población, y el problema de investigación específicamente se enfoca en este aspecto comunicativo, ¿no? Cómo se comunican estas acciones que buscan o que tienen la intención de evitar el contagio y de prevenir la enfermedad. De ahí parten nuestras preguntas generales. La primera es, ¿qué mensajes de prevención envió la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de Oaxaca sobre COVID-19 durante el año 2020 a la comunidad de San Juan Yatzona, considerada de difícil acceso y grado medio de marginación? Esto de acuerdo al INEGI. Es importante señalar aquí que consideramos a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería porque es la que coordina las acciones de comunicación a partir de ciertos lineamientos que se establecen de acuerdo a los estatutos o el marco legal que lo constituyen y que definen sus funciones. Y esta coordinación fue la encargada de generar todas las acciones o coordinar las acciones tanto con Secretaría de Salud Nacional como local para definir las acciones específicamente que se iban a establecer en Oaxaca respecto a comunicar
y generar campañas preventivas. En este sentido, queremos saber qué mensajes de prevención envió específicamente en el caso particular a la comunidad de San Juan Yatzona, como ya lo comenté, donde soy originaria, y la cual visité entre marzo y abril del 2020, y en la que me pude percatar que la gente no conocía o no sabía del problema como tal, o había información todavía muy escueta respecto a la pandemia. Es considerada de difícil acceso porque se ubica a 7 horas de la capital, y también considera el grado medio de marginación, que considera también que hay ciertas limitaciones en cuanto al acceso a los servicios públicos y, por supuesto, a la cobertura en temas de comunicaciones y en temas de medios específicamente de comunicación. Hay una cobertura limitada en radio, televisión e internet. La segunda pregunta es: ¿cómo han sido consumidos los mensajes difundidos por la Coordinación General de Comunicación Social? Esto es buscar o saber cómo fueron consumidos estos mensajes específicamente por pobladores de la comunidad indígena de San Juan Yatzona. Y la tercera pregunta es: ¿cómo deben ser las futuras campañas preventivas dirigidas a estas comunidades? La intención aquí, prácticamente a partir de las preguntas, es saber qué mensajes se enviaron, qué mensajes envió la Coordinación General de Comunicación Social, tanto en el aspecto audiovisual como gráfico, cómo fueron consumidos estos mensajes por la población, cómo los recibió, y a partir de ahí, de esta evaluación que se genera, poder vislumbrar o generar propuestas para generar campañas preventivas, pero que sean eficientes, ¿no? A esto responden nuestras preguntas generales. ¿Por qué es importante que se haga este informe de caso práctico? Es importante porque nos interesa evaluar y conocer la eficiencia que tienen los mensajes de las campañas preventivas. Si atendemos a una de las funciones de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería, una de sus funciones es comunicar, informar a la sociedad respecto a las acciones que hace el gobierno del Estado. Entonces, en este sentido, aparte de evaluar, lo que buscamos o lo que se hace a partir de esta evaluación es saber si realmente las comunidades reciben la información y se garantiza su derecho a la información y a la salud. ¿Qué pasa si la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería no hace este informe de caso práctico? ¿Qué pasa en este espacio en específico? No se conocería cómo los habitantes de la comunidad zapoteca de San Juan Yatzona reciben los mensajes de gobierno del Estado, y por lo tanto se desconocerían aspectos a considerar para lograr una comunicación efectiva. Y esto es importante porque en situaciones de crisis como la que se generó ahorita en la pandemia, es importante considerar a las comunidades y las particularidades de las comunidades que hay o que integran Oaxaca, ¿no? De pronto se generan mensajes que van dirigidos a la población con ciertas características, pero se deja de lado o se ignoran ciertos aspectos que también son importantes para considerar, sobre todo en localidades que conforman el Estado. Y bueno, a partir de ahí también respondemos a los objetivos. Mi objetivo personal es aprender a generar campañas de comunicación con mensajes eficientes, como lo comentaba, en situaciones de crisis, y contribuir así en la generación de conocimiento, sobre todo en contextos particulares como las comunidades de difícil acceso y grado medio de marginación. El objetivo práctico pues es evaluar campañas preventivas para fortalecer acciones de comunicación y por supuesto también fortalecer o beneficiar a las comunidades indígenas. El objetivo intelectual es identificar mensajes de prevención, los mensajes sobre todo que envió la coordinación durante el año 2020, para que a futuro podamos, a partir de esta evaluación, generar campañas que comuniquen de manera eficiente y por supuesto también contribuir a la academia que se tenga información respecto a estas. Bueno, y ya en el marco referencial que se ha investigado científicamente o académicamente el tema, hay pocos textos académicos referentes a comunicación y salud. Algunos son específicos, sobre todo en herramientas, ¿no? Encontré investigaciones que se hacen a partir de utilizar la plataforma YouTube, por ejemplo, para comunicar mensajes muy específicos que tienen que ver con el tema audiovisual, pero también encontré por parte del INPI un manual que plantea la necesidad de atender a las comunidades, solo que no dice cómo y si se hizo una evaluación respecto a cómo llegó esta información o este manual específicamente que trabajó el INPI para comunidades indígenas. Y bueno, respecto a qué es lo que se está debatiendo hoy en términos académicos y científicos, si bien no existen
a artículos extensos, hay investigaciones escritas sobre las campañas preventivas de salud, pero no hay específicas dirigidas a comunidades como las que posee Oaxaca, ¿no? Comunidades de alta y media marginación o de difícil acceso o con poca cobertura a medios de comunicación. Hace falta conocer esos contextos o considerarlos, sobre todo en una pandemia que afecta a todos, tanto en lo económico, en lo social y en lo cultural. Para poder atender este tema de investigación como marco referencial o conceptual, estamos abordando la teoría de la comunicación de la administración pública, gobernar con la sociedad, de José María Canel. Los conceptos principales son comunicación de la administración pública, comunicación institucional, comunicación estatal, gubernamental, institución, mensaje, gestión pública, gobierno y Estado. Bueno, José María Canel es actualmente una investigadora que está presente en temas de política cultural, migración, especialista en temas de comunicación de gobierno y sector público. Ha trabajado tanto en América Latina como en Europa. En el contexto de esta teoría se desarrolla justamente en el contexto en el que también nosotros estamos, ¿no? Que es la transformación tecnológica, digital y la globalización y su relación con la comunicación. En este contexto propone el concepto de administración pública porque dice ella que permite la interacción social y por supuesto entender todas estas relaciones que se generan a partir de instituciones del Estado y de ofrecer servicios a la población o a los habitantes que conforman un estado o un territorio que se gobierna. Y en este caso en particular, lo que estamos haciendo es evidenciar que una comunidad como San Juan Yatzona, que de pronto puede ser ignorada respecto a la generación de campañas porque tiene ciertas particularidades, con esta teoría de la administración pública lo que propone es considerar a todos y generar a partir de dinámicas de interacción y de comunicación propuestas que lleven a una exitosa comunicación. Ella parte de unos postulados que tienen que ver con comunicación y administración pública. Para ella la comunicación nos permite lograr consensos en un contexto de recursos limitados y de conflicto de intereses, pero es bien importante considerar que la comunicación de la administración pública considera términos como la comunicación, los incluye, términos como la comunicación gubernamental, la comunicación estatal y la comunicación institucional. Las señala de maneras particulares, pero como que integran una sola para poder entender toda la dinámica que se da. También señala que hay que evaluar siempre para generar estrategias. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este caso práctico es evaluar cómo se dieron estos mensajes, cómo los envió la coordinación, cómo los recibieron los habitantes, para a partir de ahí generar estrategias y proponer a futuro campañas eficientes. Nos quedan 5 minutos, Nayeli. Ok. La metodología que voy a utilizar es el enfoque fenomenológico hermenéutico, que la intención es conocer las experiencias que tuvieron los habitantes de la comunidad de San Juan Yatzona y a partir de ahí recrear o entender y comprender cómo se dio esta dinámica en la que ellos recibieron los mensajes y cómo los interpretaron, ¿no? La estrategia metodológica a utilizar es cualitativa, se van a hacer entrevistas cualitativas porque nos permite, es flexible, ¿no? Nos permite hacer una revisión durante el proceso de toda la información que estamos obteniendo y retroalimentarla. Si es necesario modificar o nutrir los objetivos o las preguntas de investigación, este tipo de estrategia y de enfoque nos lo permite. Las principales técnicas que vamos a utilizar son investigación documental, entrevista cualitativa semiestructurada y observación participante. Y tiene mucho que ver con el enfoque, ¿no? Que lo que buscamos es conocer las experiencias que tuvieron los habitantes, saber qué se creó en ellos, qué significados se generaron, qué interpretaciones tuvieron, para que a partir de ahí nosotros podamos hacer una evaluación y un panorama de lo que se generó en esta dinámica de recepción,
de mensajes de campañas preventivas de salud, específicamente de la pandemia por COVID-19. Las muestras voy a entrevistar a habitantes de la comunidad, a expertos en el tema, por supuesto también a integrantes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería. Se van a revisar las producciones audiovisuales y gráficos que se generaron, videos, spots de audio, impresos y mensajes en redes sociales. También es importante señalar que este diseño de investigación es flexible, interactivo y está basado en Joseph Maxwell, que habla de la investigación cualitativa. Lo que comentaba hace rato, ¿no? Es flexible, ¿por qué? Porque nos permite hacer modificaciones o nutrir a partir de lo que vayamos encontrando en el proceso de investigación. Si nuestro marco teórico, por ejemplo, resulta escueto o necesita de más conceptos o teorías que la fortalezcan, la posibilidad de este diseño es considerarlos para poder tener un panorama más claro de lo que estamos investigando, tener justificaciones y, por supuesto, que cada uno de nuestros argumentos tenga validez a la hora de presentar esta investigación. En cuanto al cronograma, en la fase 1, que fue en marzo, a mediados de marzo, se empezó a hacer el planteamiento del protocolo. Hasta ahorita seguimos hasta el 29 de abril, en la revisión documental, el estado del arte, que es parte del desarrollo del protocolo como parte de la materia. En la fase 2, que se considera del 15 de mayo del 2020, se va a realizar la investigación documental, observación y entrevistas, y revisión de documentos materiales y la entrega de protocolo. La intención es ir a la comunidad, y justamente es uno de los enfoques o de las ventajas que nos da la investigación cualitativa, que el investigador, además de ser observador, se mete dentro del contexto. Y la única forma en la que podemos entender el contexto, la forma en la que se dio esta dinámica de recepción de mensajes, es adentrarnos para conocer cómo los medios están cerca, dónde llegaron los mensajes, cómo llegaron los mensajes y cómo los recibió la población y qué canales existen para recibir esa información. Y la manera más cercana o mejor posible de hacerlo es justamente acudiendo a la comunidad. Y bueno, en la fase 3 de comunicación de resultados, que comprende de enero a junio de 2022, sería la entrega del marco teórico. Por supuesto que se va a elaborar o se va a fortalecer a partir de lo que se vaya encontrando y de aquellas teorías que puedan surgir o que puedan fortalecer nuestra investigación, considerando que se siguen haciendo investigaciones al respecto, ¿no? Me refiero específicamente al tema de la pandemia y a todos los procesos comunicativos que se están dando en ese contexto. Se haría también la elaboración del informe de caso práctico, la revisión y corrección y, por supuesto, la presentación oral. Y, bueno, mis referencias. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? En lo que se va colocando, Herminio, ¿puedes hacer tus comentarios, por favor, Enrique? Sí, gracias, maestro. Gracias, Nayeli. Yo nada más tengo una pregunta, Nayeli. ¿Por qué elegiste caso práctico y no tesis? Justamente elegí caso práctico porque cuando estuve en la comunidad y planteándolo con el maestro, me interesaba saber qué estaba pasando en específico en la comunidad. O sea, aparte de enfocarme en una sola comunidad, en un solo caso, me interesaba saber cómo evaluar de manera práctica y tener resultados de manera inmediata y conocer el contexto. Bueno, Pues, aunque yo el argumento, Nayeli, que está bien lo que dices, pero realmente la respuesta adecuada es que tú trabajas ahí, colaboras. Colaboro. Bueno, es que no directamente tendría que especificarlo no directamente en la coordinación de comunicación social. Yo estoy en la empresa justamente que contrató que trabaja con comunicación social para la realización de esas producciones. Justamente lo menciono en mi justificación y en el problema, ¿no? Bueno, es que es justamente el argumento para defender porque es un caso práctico. Ok. Que tú estás adentro como proveedor y que vives la experiencia de enfrentar el problema y de resolverlo en este proceso. La pandemia todavía no acaba. Ok, perfecto. Ok, gracias, Nayeli. Muchas gracias. Lo pregunto porque en realidad
Me parece bien, o sea, en realidad me parece un tema emergente, pero muy, muy, muy pertinente por varias cosas. Una, porque obviamente tiene que ver con comunicación política, sobre todo comunicación institucional, en un momento crucial. No tengo dudas sobre la relevancia social del trabajo y además se añade el hecho de que es en una comunidad, ¿no? Que siempre ese trabajo se piensa en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes conglomeraciones, pero no en las comunidades, sobre todo en Oaxaca, donde además no solamente tiene que ver las diferencias culturales, sino también los problemas de lenguaje, ¿no? De lengua más bien. Entonces, todo eso complejiza mucho la situación y luego entendiendo un poquito también la situación en Oaxaca, donde hay comunidades, ejemplos de comunidades que se organizaron muy bien, previnieron muy bien y algunas donde no lo hicieron, ¿no? Entonces, Claro. aquí también, no un mensaje generado como se ha generado en Oaxaca, pues no siempre funciona para todos y habrá que ver qué tuvo que ver aquí la comunicación. Entonces, me parece muy relevante. La pregunta es, hacía la pregunta porque viendo el tema, o sea, el tema puede ser tesis también o puede ser caso práctico. Y por eso era la pregunta, ¿no? Digo, si tu interés es resolver el problema y tener una solución pronta y rápida y tener una cuestión práctica, pues sí, está bien el caso práctico aunque por la importancia del tema también podría hacer una tesis y la tesis De también acuerdo. incluye una pequeña parte que no es tan específica como el caso práctico de una propuesta de solución, pero no se centre en eso, ¿no? Mientras que el caso práctico sí quiere una propuesta de solución. Entonces, nada más hacer la pregunta para ver dónde te centras, porque puede ser una tesis, ¿eh? O sea, porque el tema Sí, es bien relevante y es bien interesante y creo que tiene mucha relevancia saber cómo esas comunidades están recibiendo esta formación, porque realmente, pues, el gobierno siempre avienta los mensajes, pero bueno, ¿no? Siempre como que tiene la cabeza a la ciudadanía de Oaxaca, pero no a las comunidades. Entonces, nada más era eso. A mí me parece muy bien, interesante, me parece bien tu propuesta de, que te fundamentas en Canel, está bien. A lo mejor también te convendría ver un poquito el asunto del derecho a la información, porque también es un derecho y se está ejerciendo un derecho ahí y el gobierno está, ¿no? Brindando cumpliendo con ese derecho. Vamos a ver si lo hace bien o no, porque también no sé qué tanto las comunidades hayan captado lo que se quería decir y no, ahí hay una diferencia. Y también porque propones también por eso me entraba la duda sobre la tesis, porque propones algo grande, o sea, propones ver los mensajes, ver la recepción, o sea, es un trabajo grande, no tan chiquito. Sí. Entonces, Está lo a la cual me mitad, parece, está a la mitad entre antropología ándale. y la mitad de caso práctico. Así que tú puedes decidir, Nayeli, si lo quieres hacer tesis o lo quieres seguir dejando como caso práctico. Es buena la observación de Enrique. Sí, cualquiera de las dos es posible. Y digo, las dos tienen sus ventajas y tienen sus cosas, ¿no? O sea, tú decidirás, pero está bien, o sea, me gusta bastante. Creo que por eso la idea de la tesis tiene potencial, pues, ese asunto. Aunque sí, también, por supuesto, en caso práctico, si tú tienes una solución práctica, aplicable, pues también está súper bien, ¿no? Porque no, la la idea verdad es que también sí es de me gustaría solucionar hacer problemas. tesis. Bueno, pues ya lo platicaremos con más calma y lo iremos desarrollando y orientando para allá, pero como arranque, como inicio está muy bien, ¿no? También tu revisión de literatura, conforme pasa el tiempo vas a ir enriqueciendo y te vas dando cuenta que a lo mejor la cosa va por otro lado, aunque yo ya lo veo bien encaminado. Entonces te agradezco mucho, me parece buena idea y seguimos. No sé si me puedan esperar 5 minutos, no voy a arreglar un asunto acá rapidísimo, en 3 minutos regreso, ¿sale? En lo que se Adelante. coloca, creo que el niño. Gracias. ¿Puedes ir colocando, Herminio, tu PowerPoint? Maestro, quien sigue es Javier. Ah, es Javier. Ok, perdón, Sí, Javier, adelante. Sí, un segundo. Bueno, no, este no es. A ver, entonces déjame checar la lista porque no la vi, pensé que eras tú. Ok, Javier, después sigue Herminio, luego Nere, luego Jesús. Ok, muy bien.
Maestro, una pregunta. Dígame. Y para hacerlo tesis, o sea, para hacer el tema tesis, ¿podría enfocarse como a la comunicación o propuestas de comunicación para comunidades indígenas a partir del gobierno del Estado? ¿Algo así? No, sería Para exactamente igual. enfocarse en un solo caso. No, no, lo que lo hace tesis Ujú, es que le das más peso a la teoría ujú. y le das más peso a la reflexión teórica analítica y le tiene menos peso la solución práctica. Esa es la diferencia. El caso práctico está enfocado, o sea, enfocado 100% a la solución. Cuando tú consideras otras cosas y le metes más teoría y buscas más confirmar datos, hipótesis, todo eso, eso es más tesis. O sea, le pierde peso la solución y gana peso la teoría, la reflexión, las hipótesis. En cambio, en el caso práctico, todo está supeditado a la solución. Puede Muchas ser las gracias. dos, la que tú quieras. Y sigue exactamente igual, solo que en lugar de decir informe caso práctico, diría tesis. Pero así como lo planteas, está bien, no le tienes que cambiar nada, más que decidir si quieres tesis o quieres caso práctico. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Javier. Adelante, Javier. ¿Te parece Ya, bien, Enrique? Empezamos con Javier. Venga. Adelante. ok, comienzo. Bueno, mi nombre es Javier. Soy maestrante en la maestría en Comunicación Social y Política. Voy a hacer un trabajo de caso práctico, que es el diagnóstico de la estrategia de comunicación institucional del municipio de la ciudad de Juchitán en Facebook durante el periodo de sana distancia por pandemia de COVID-19. Aquí está, área de interés, la subdisciplina, comunicación institucional, y este es el título tentativo. No, ya lo dije. Bueno, mis preguntas generales sobre este proyecto es: ¿qué mensajes se enviaron a los ciudadanos y cómo se planificó la estrategia de comunicación institucional en Facebook del municipio de Juchitán? Como contexto, el municipio tiene, vamos a decirlo así, tiene fuentes de información, pero la más importante que maneja por el momento es la vía Facebook, y es la que se utilizó mucho durante la epidemia. Eh, Analizando qué problemas podría tener la forma en que se abordó esta estrategia de comunicación institucional en el municipio desde su página de Facebook. Y otro objetivo es cómo debería ser la estrategia de comunicación, una estrategia óptima para poder hacer frente a estos asuntos de las contingencias. Bueno, ¿por qué se hago este informe de caso práctico? Bueno, tomamos en cuenta a través de las lecturas y lo que hemos leído en la clase, que la comunicación institucional tiene que trabajar en conjunto con la ciudadanía para poder superar crisis de tipo social, política o en este contexto una crisis sanitaria. Eh, ¿Qué pasa en el municipio de Juchitán si no se hace este informe? No existiría digámoslo así, no existiría un diagnóstico que pueda servir como una base para una estrategia de comunicación en caso de que se suscite nuevamente otra crisis que afecte la integridad de los ciudadanos. Un segundo. Bueno, el objetivo personal de este trabajo es para poder acreditar el grado de la maestría de comunicación social y política. El objetivo práctico es contribuir con un manual de comunicación de carácter institucional para el manejo de estrategias de comunicación en crisis en este contexto de salud pública. Y el objetivo intelectual es contribuir desde la academia a proponer estrategias donde se aborde la comunicación institucional para aportar referentes a mi comunidad durante los tiempos de crisis. ¿Qué se ha investigado científicamente o académicamente del tema? Existe mucho material emergente, artículos y libros a nivel internacional sobre gestión de crisis en comunicación y COVID. Como es un tema muy reciente, todas las investigaciones pues están surgiendo, están analizando las estrategias de crisis, los contextos institucionales y los contextos políticos. En referente con el área local, pues hay muy pocos textos académicos referentes a la comunicación en instituciones públicas de Oaxaca, y la mayoría son manuales implementados por otros gobiernos nacionales o extranjeros, ¿no? ¿Qué es lo que
se debate en términos académicos y científicos. Lo mismo, es un tema muy reciente, lo que es la gestión de crisis en comunicación y COVID, y pues lo que sí noté es que hay un muy poco enfoque en comunicación institucional y casi no existe investigación en el contexto local oaxaqueño. De donde basamos el marco conceptual, nos basamos en la teoría de la comunicación de la administración pública para gobernar con la sociedad de la doctora en información María José Canel. Esta teoría trata sobre el análisis de evidencias para el desempeño de la comunicación institucional y la mejora de la interacción de los ciudadanos por parte de la administración pública y los gobiernos. Entre sus líneas de investigación destacan la gestión de comunicación estratégica y el manejo de crisis en la comunicación institucional. Este es el libro de donde baso la teoría, la comunicación de la administración pública para gobernar de la sociedad. Bueno, aquí está el nombre de la teoría. Los autores, la doctora José Canel, que es doctora en Ciencias de la Información. El contexto donde se desarrolla esta teoría se está desarrollada desde la experiencia de la gestión de la comunicación institucional de los países de España y México y ofrece conocimientos para generar desde la administración pública posibilidades de mejora en la interacción social con la ciudadanía. Una lista de conceptos y palabras que se manejan en esta teoría es administración pública, comunicación institucional, legitimidad, reputación, capital intelectual, cultura organizacional, sociedad y estrategia de comunicación, que son los más importantes. ¿Cómo aplicaré esta teoría? Yo utilizaré los planteamientos de la doctora María José Canel para evaluar la estrategia de comunicación institucional en Facebook del gobierno de Juchitán en el periodo que duró el periodo de sana distancia. Javier, sería bueno que tú vas bien de tiempo. ¿Por qué no explicas un poco mejor el contexto del problema? ¿Por qué el municipio de Juchitán? ¿Por qué es un informe de caso práctico? Ok, es un informe de caso práctico porque, bueno, se nos sugirió al principio, como yo colaboro con este municipio, se me sugirió de repente buscar un tema que tuviera un acercamiento, vamos a decir así. ¿Y por qué el contexto institucional aquí? Es que realmente sí se maneja una estrategia, una estrategia, pero en los asuntos de información y formalidad no es muy concreta, ¿no? Y bueno, a mí me nació la inquietud de que creo que se podría realizar de otra forma, se podría tener un antecedente para, bueno, realizarlo de una manera un poco más óptima, ¿no? Por ejemplo, platícanos cómo el municipio de Juchitán tiene un área de comunicación. ¿Cuántas personas trabajan ahí? ¿Quién maneja las redes sociales? ¿Cómo deciden los contenidos en Facebook? ¿Cuántos seguidores tienen en Facebook? Bueno, aproximadamente tiene unos 9,000 o 10,000 seguidores. El área de comunicación social, ahí va el asunto, es un poco informal. No creo que tiene unos 3 o 4 colaboradores que se reparten las tareas, pero está, vamos a decirlo así, es muy nueva, ¿no? Normalmente los mensajes la emitían otros vamos a decirlo así, otros encargados, porque realmente no se le ha puesto mucho énfasis a la comunicación como tal, ¿no? Yo veo en la comunicación una oportunidad para llegar a un diálogo con la ciudadanía, pero en este caso, pues está un poco, en el contexto municipal está un poco relegado. Muy bien, gracias. Bueno, el enfoque paradigma metodológico es fenomenológico hermenéutico, ¿no? La estrategia metodológica a utilizar es cualitativa y las principales técnicas de investigación son la investigación documental, la observación cualitativa y documentos, registros y materiales y artefactos que sirvan como, ¿cómo se llama? Como bases de información. Las muestras cualitativas son boletines, mensajes e infografías de la red social Facebook del gobierno del municipio de Juchitán. Y el diseño de investigación es el diseño interactivo flexible de Joseph Maxwell, ¿no? ¿Por qué este diseño de investigación? Porque nos permite hacer cambios y adaptar en cómo va fluyendo
conforme vamos desarrollando nuestro trabajo. Bueno, esta es la etapa de investigación. La primera fase de planeación es entre abril y noviembre del 2021, que es investigación para el protocolo, investigación documental, desarrollo de protocolo y entrega del estado del arte. La segunda fase, recopilación y análisis de diciembre de 2021 a marzo de 2022, observación cualitativa, revisión de documentos, registros, materiales y entrega del protocolo. La tercera fase, que es comunicación de resultados, de abril de 2022 a agosto de 2022, entrega de marco teórico, elaboración del informe del caso práctico, revisión y corrección y presentación oral. Y estas son las referencias, los libros para hacer esta exposición. Y el libro de María José Canel, de Comunicación para la Administración Pública, y también otros mismos libros que maneja la autora para sustentar y aportar más a esta investigación, que por ejemplo, Crisis en la Administración Pública, una oportunidad para la intangibilidad, y otras lecturas más que sirvieron como referentes. Muy bien, muchas gracias, Javier. Vamos No, gracias a ustedes. ahora la opinión de Enrique en lo que se va colocando Herminio. Adelante, Enrique. Gracias, Javier. Un favor, Javier, ¿puedes ponerme? Ah, bueno, ya la quitaste. Nomás dime, ¿cómo se llama tu trabajo? ¿Cuál es tu nombre, el trabajo? Un segundo. Diagnóstico de la estrategia de comunicación institucional del municipio de la ciudad de Juchitán en Facebook durante el periodo de sana instancia 2020 por la pandemia de COVID-19. Tampoco es exacto No, el está bien, nombre. está bien. Nada más era mi duda. Bien, Javier, fíjate que hablando de este asunto de que precisamente lo explicaba bastante bien el maestro con respecto a Nayeli, si era tesis o caso práctico, ustedes pueden ver cómo este asunto, el de Javier, está muy enfocado, está tal cual, es un caso práctico así bien directo, ¿no? Es decir, te preocupa el diagnóstico, pero además vas a proponer un manual. Entonces, el hacer el manual prácticamente es tu finalidad, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, yo observo, esta acotación que hace el maestro también que le pidió a Javier que hiciera es muy bueno y es muy recomendable que lo hagan. O sea, ¿cuál es el problema? ¿De dónde surge este asunto? ¿No? Entonces, entonces cuando tú nos dices, bueno, es que se ha hecho así, no se le da importancia a la comunicación, eso es clásico, ¿no? Se piensa que comunicar es aventar mensajes a ver quién los cache y a ver, ¿no? No importa que se vean bonitos y ya, y Facebook hay que llenar de publicaciones. Entonces, ese problema que tú detectas ahí está bien detectado, está bien ubicado, y tú dices, bueno, yo le quiero dar solución a esto. O sea, yo quiero hacer una buena estrategia en Facebook, muy directa, pues para que esto funcione. Entonces, ahí, si se dan cuenta, su objetivo es solucionar un problema y dar una solución práctica rápida, ¿no? Porque además es emergente. Entonces, está bien, me parece claro, está bien, y esta aclaración la hago nada más para todos también, ¿no? Que es bueno decirnos, pues, de dónde surge el problema, cuál es el problema que origina esto, ¿no? Y ya la propuesta que tú haces puede ser, como dice el maestro, más teórica, más en reflexiva, más en producción de conocimiento o de solucionar y darle una solución evidente y rápida. Bien, está interesante, está bastante claro. Hay que revisar un poquito, ¿no? A lo mejor, bueno, esa conclusión a la que llegas, que es permanente, en decir, bueno, no hay mucha información académica, eso es cierto, porque también es un tema que está pasando en este momento, aunque sí hay trabajos académicos sobre comunicación en crisis, y habrá que buscarlos si los hay para redes sociales, pero en este momento, pues sí, ¿no? Es un asunto que salta a la vista y me parece muy recomendable y bueno que estén abordando estos temas de la comunicación en este momento, ¿no? Porque este momento es tan pesado y va a marcar, y yo creo que dentro de los siguientes 20 años estaremos hablando de esto, pues un parteaguas en nuestro mundo, o sea, no solamente en México, sino en el mundo, y en el campo de la comunicación, pues hay mucho que estudiarle, ¿no? Entonces me parece bien, habrá que pues, irle profundizando un poquito más, pero me parece a mí bastante viable, sobre todo porque tú estás en especialidad, ¿no, Javier? Entonces, pues tú ya vas a acabar en este año, ¿no? En tercero ya acabas. Entonces, pues creo que tienes buen tiempo para hacerlo, ya está planteado, y me parece muy bien que sea algo que te vaya a ayudar a ti en tu chamba, ¿no? Eso también se trata de esto, o sea, que tú le saques provecho. Profesor, tengo con una pregunta un poco fuera de contexto. Dime. Por ejemplo, ahorita, como dijo usted, estaba pensando en la especialidad, pero en caso de que es una duda así, si de continuarse es posible
¿Cómo Ah, es? sí, por supuesto, sí, ¿no? Ojalá. Ojalá que Ok. sí, claro. Sí, nada más hay que hacer cuando ya vayas a acabar Ujú, tu periodo, nada más hay que hacer una solicitud. Yo te voy a mandar un formato por escrito ujú, y nada más se hace todo un cambio, cambias como de plan, pues como si fuera un cambio de plan, pero ujú, no tiene ningún costo ni nada, solamente con un formato y unos formatos que hay que llenar y ujú. ya en servicios escolares se hacen bolas y ya te cambian nada más. No, no hay Ok, ningún problema. Súper, sí. muchas Ojalá, gracias. ojalá te animes. Gracias, Bueno, sí, Enrique. mandé. No, gracias. Ah, sí, pues bien, bien, síguele, está bien, está interesante, ¿no? Hay mucho de sacar ahí. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar ahora a Herminio Morales. Adelante, Herminio. Gracias, maestro. Hola, maestro Tinoco, ¿cómo está? Buenas tardes. Mi Hola. nombre es Elvino Morales. Estamos estudiando la maestría en Comunicación Social y Política y vamos de lleno al caso práctico que voy a desarrollar. Los aspectos más importantes del protocolo son los siguientes. La modalidad de trabajo es informe de caso práctico, el área de interés es comunicación institucional y el título del trabajo es la evaluación de los mensajes institucionales difundidos vía Twitter en el año 2020 por parte del Sistema Estatal de Oaxaca y qué tanto se recurrió a un lenguaje incluyente para comunicarse con las personas con discapacidad. El subtítulo propuesto obviamente es una estrategia de comunicación institucional que para el 2022 contemple el uso del lenguaje incluyente hacia las personas con discapacidad. Dentro del planteamiento del problema y las preguntas de investigación está el problema práctico. Antes de adentrarme al problema práctico, quiero hacerle un contexto sobre qué es la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud comenta que la discapacidad es un término general que abarca ahora las diferencias, las limitaciones de las actividades y las restricciones del espacio. Antes, la organización limitaba al tema de discapacidad a un tema físico y ahora con estos avances que se ha habido y con estos derechos que se han ganado, se ha actualizado el término y se ha hecho más integral. Dentro también de utilizar la plataforma Twitter está lo que menciona Parcelis en su libro, que es importante, y es que ubica a Twitter como la plataforma en donde sucede todo en tiempo real, en donde las instituciones le están apostando para informar, para dejar evidencia, para comunicar todas las acciones que realizan en beneficio de un sector específico o de un sector general. Entonces, aquí es la conjunción de estos dos términos, que es la discapacidad y sobre todo lo que es el Twitter, para comunicar a través de las instituciones. Y dentro del problema práctico podemos identificar que la red social Twitter del sistema DIF estatal Oaxaca no utiliza un lenguaje incluyente dirigido hacia las personas con discapacidad. Y esto realmente es una problemática porque uno de los ejes rectores del sistema DIF estatal es atender a 3 personas en condición de vulnerabilidad, que son las niñas, los niños y adolescentes, las personas adultas mayores y en este caso específico las personas con discapacidad. Entonces, al no establecer herramientas y métodos y una estrategia que le permita a las personas con discapacidad enterarse, informarse y acercarse a un lenguaje incluyente de los contenidos que emita la dependencia, obviamente se genera esta brecha de discriminación, esta brecha de desigualdad, pero sobre todo los orilla a un tema de exclusión lejos de un tema de inclusión. Entonces, identificando el problema práctico es ese, el que no se utilice un lenguaje incluyente y que comunique, pero sobre todo que tenga resultados importantes en beneficio de las personas con discapacidad. Hablamos ahora del problema de investigación. Estuvimos revisando la literatura con ayuda del maestro y lo que se pudo encontrar que es que no existe, bueno, existe poca información más bien sobre los contenidos, sobre el uso del lenguaje incluyente en los términos de comunicación institucional. Existe casi poquita información, lo que sí existen son algunos manuales en donde se nos dice cómo a lo mejor elaborar o cómo dirigirnos hacia una persona con discapacidad, pero no existe este bagaje que nosotros podemos encontrar de por qué se tiene que aplicar, porque a final de cuentas es un derecho implícito que viene dentro de la Convención de los Derechos
de las personas con discapacidad a nivel internacional y que México se integró a él en el año 2007 y que por supuesto Oaxaca, al formar parte del territorio, tiene que cumplir y tiene que acatarse. Entonces, ¿y por qué? Y precisamente no existe porque no hay interés sobre el tema de la discapacidad, pero sobre todo que a final de cuentas no existen métodos para poder comunicar, pero sí es importante porque a final de cuentas el sistema DIF Oaxaca es el único organismo en el estado que se encarga de atender los problemas, las atenciones, los servicios de las personas con discapacidad. Entonces, abonar a esa investigación, abonar desde la academia a ese punto, creo que es importante para que las personas con discapacidad puedan hacer uso y goce de sus derechos. Y precisamente en este marco, las preguntas generales van planteadas en ese mismo sentido. En la pregunta número 1 podemos ver y podemos visualizar aquí en la presentación que los criterios de comunicación institucional, cuáles fueron y de qué manera se utilizó o no el lenguaje incluyente hacia las personas con discapacidad en Twitter y en el año 2020, porque comentábamos hace un rato que el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y precisamente en el año 2019 el gobierno del estado, en conjunto con el IFE, la iniciativa privada, entre otros sectores, instauraron una estrategia que se llama Misión por la Inclusión, que habla precisamente sobre desde todos los ámbitos se tiene que ayudar a fortalecer e integrar a las personas con discapacidad y precisamente mensajes dirigidos hacia las personas con discapacidad no son entendidos por las personas con discapacidad porque no existe un lenguaje claro, no existen las herramientas para poder hacerlo, pero sobre todo no existe esta utilización y que le llegue a las personas con discapacidad. Y la segunda pregunta que es importante, ¿qué piensan las personas con discapacidad de estos mensajes que van dirigidos hacia ellos, pero que no pueden interpretar? Se caracteriza principalmente en dos de las discapacidades más importantes, que son la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, que de estos dos sectores de personas dentro de la discapacidad tienen que utilizar herramientas o una tercera persona para poder entender los mensajes. Sin embargo, existen las herramientas que se pueden aplicar para que ellos lo puedan entender. Entonces, ahí es donde vamos a entrar de lleno a resolver estas preguntas, pero sobre todo a plantear la problemática para poder conocer y empezar a generar soluciones que coadyuven a garantizar el derecho de las personas con discapacidad. Y dentro de la tercera pregunta, que es la estrategia de comunicación, hay que señalar algo bien importante. Dentro del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado existe como primer eje rector Oaxaca incluyente y moderno, y Oaxaca incluyente con desarrollo social. Y dentro del grupo de grupos vulnerables se habla precisamente de esta accesibilidad que deben tener las personas con discapacidad para adquirir la información que el gobierno tiene a su bien brindarles, ya sea de servicios, programas, etcétera. Entonces, dentro de esos problemas que podemos destacar, se encuentran algunos en términos sociales, que es lo que decíamos de este tema de la discriminación, de esta brecha que se abre cada vez más al no utilizar, porque existen herramientas, al no utilizar estas herramientas para comunicar de manera efectiva los mensajes a sus públicos metas, que en este caso es las personas con discapacidad. Dentro de los términos políticos hablábamos de este Plan Estatal de Desarrollo que no se cumple a cabalidad y que es el primer eje rector del gobierno estatal. Y en términos comunicativos comentábamos de estas barreras que existen por parte de las personas con discapacidad, principalmente auditiva y visual, en donde no pueden comunicarse a menos que sea una tercera persona quien le comunique los contenidos que se difunden en esta plataforma y sobre todo que existen áreas de oportunidades importantes que se pueden aprovechar. Por ejemplo, la capacitación, por ejemplo, a lo mejor la construcción de un manual, la utilización de las herramientas, pero sobre todo esta comunicación que debe existir entre las diferentes áreas del DIF, como es en este caso la que se encarga de las personas con discapacidad y el área de comunicación para generar contenidos incluyentes, pero sobre todo que lleguen y que impacten realmente a las personas con discapacidad. Otro de los puntos importantes que hay que señalar dentro de esto es hacer esta diferenciación entre lo que es un lenguaje incluyente y lo que es un lenguaje inclusivo. Hablábamos sobre el término del lenguaje inclusivo que se refiere específicamente al tema de género y el lenguaje incluyente que de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad se refiere a un lenguaje incluyente cuando se define a las personas con discapacidad. Y así lo ha abordado el gobierno federal a través de sus diferentes plataformas en donde utiliza un lenguaje incluyente para dirigirse a las personas con discapacidad y un lenguaje inclusivo para dirigirse hacia el tema de género. Entonces es importante hacer esta diferenciación para que vaya quedándonos
más claro el tema de lo que es un lenguaje incluyente y lo que es un lenguaje inclusivo. Dentro del otro de los puntos que hay que tratar que es importante, que es por qué es importante que se haga este informe de caso práctico. Porque como lo mencionábamos hace un momento, el DIF es el único organismo en el Estado y que está en la ley además, en la ley estatal de las personas con discapacidad, que es el único organismo que existe en el Estado que debe atender las necesidades y los servicios de las personas con discapacidad. Entonces, el implementar un lenguaje incluyente a través de esta red social que es muy demandada por parte del sistema estatal de Oaxaca, creo que resulta fundamental para que las personas con discapacidad puedan acceder a contenidos de diversos tipos de salud, de rehabilitación, de información, decía, de programas y servicios. ¿Y qué pasaría si esto no sucede? ¿Qué pasaría si este protocolo no se lleva a cabo? ¿Y qué pasaría con el DIF? Pues obviamente las personas con discapacidad no podrían conocer de primera mano la información que está al alcance de ellos, pero que desafortunadamente no pueden entender. Se abriría esta brecha que habíamos mencionado de desigualdad, de discriminación, generando estas condiciones de exclusión, contrario a la estrategia que habían implementado en el 2019, el 3 de diciembre de 2019, que es Misión por la Inclusión. No se darían cumplimiento a estas leyes internacionales, a estas convenciones que ha firmado México y por supuesto Oaxaca en este tema de la discapacidad, pero sobre todo persistiría este desconocimiento del uso del lenguaje incluyente. Creo que antes de adentrarnos a este tema, muchas personas desconocían qué era el lenguaje incluyente, incluso que existía un lenguaje incluyente de personas con discapacidad. Entonces, creo que estas serían las causas negativas que pasaría si este protocolo no se desarrolla. Dentro de los objetivos, el objetivo personal lo tengo muy claro, independientemente del título de la maestría. Creo que es especializarme en este estudio de la inclusión comunicativa, porque no existen personas, existen algunos esfuerzos, pero no existen personas, grupos colectivos que se dediquen precisamente a garantizar este tema del lenguaje incluyente, además de ser una herramienta comunicativa importante, porque tendría que integrar, pero sobre todo generar este tema de inclusión. Entonces, el objetivo personal es especializarme en el estudio de la inclusión comunicativa a nivel estatal. Dentro del objetivo práctico está obviamente mejorar la comunicación institucional del sistema de Oaxaca, pero sobre todo, que más adelante lo vamos a desarrollar, que es el tema de María José Canel, que habla sobre esta participación activa de los públicos en la generación de los contenidos de acuerdo a la institución. Y dentro del objetivo práctico sería ese mejorar la comunicación a través de una estrategia. Y dentro de los objetivos intelectuales está precisamente el evaluar el plan de comunicación implementado en el año 2020 tras este tema que les comentaba, que es el de la misión por la inclusión, pero sobre todo de generar conocimiento y generar documentos que nos ayuden más adelante a otras personas que estén interesadas, incluso al mismo sector de las personas con discapacidad, a conocer, porque sí existe desconocimiento por parte de ellos sobre este tema, porque la mayoría de ellos no tiene acceso a la educación. Pero a raíz de estos objetivos se puede mejorar y se puede abrir un campo importante para el desarrollo del estudio de inclusión comunicativa. Y dentro del marco referencial que se ha investigado científico-académicamente el tema, pues eso precisamente, que no existe suficiente información académica sobre el uso del lenguaje incluyente. Estuvimos revisando diversos artículos y lo que sí hay, como mencionaba, son algunos manuales, pero no existen documentos, no existe evidencia, no existe, pues eso, evidencia que haya realmente generado el tema de inclusión. Hay pocos esfuerzos en la ONU, hay pocos esfuerzos en ese tema de la convención, pero no de manera específica. Y en el caso de la información relacionada con la comunicación del DIF estatal, creo que debe ser un parteaguas, porque a final de cuentas, repito, es la única institución que se dedica a este tema en el Estado. Digo, o sea, hay una propuesta de creación de un instituto, pero hasta el momento el DIF tiene la responsabilidad, porque además está en la ley estatal, de atender ese tema. Entonces creo que es importante que existan documentos, que exista investigación al respecto. Y qué es lo que se está debatiendo precisamente en términos académicos de lo que pudimos encontrar de este tema, que los mensajes institucionales, hablando del DIF y de todas las instituciones, que no existe este tema de inclusión, a pesar de que existen herramientas para poder utilizarlas, y que tampoco se promueve una campaña de promoción y difusión de diversos temas, como lo vemos ahí en la pantalla, que es el de salud pública, el de rehabilitación, el de movilidad, que son parte de los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero sobre todo que no existe esta promoción del uso del lenguaje incluyente de las personas con discapacidad. Dentro del marco conceptual, igual, Herminio.
Mande. minutos, nos quedan Ok. 4 minutos. Ok, va maestro. Dentro del marco de investigación, igual estamos basando el protocolo en María José Canel, que dentro de las aportaciones habla de estas líneas de investigación donde destaca que la administración pública, comunidad comunica, clave en la relación de la sociedad, pero hay un término que a mí me llamó la atención que es el de valor público que más adelante desarrollaremos. Obviamente la teoría está ahí en el nombre, los datos de los autores, es doctor en comunicación, especialista en comunicación de gobierno y sector público, el contexto en el que se desarrolla la teoría, pues habla sobre esta revisión histórica de la comunicación institucional, cómo ha ido trascendiendo a través del tiempo, pero sobre todo cómo utiliza el término o el tema de comunicación de redes para poder hacer este posicionamiento, pero sobre todo hacer vínculo con sus públicos y obviamente dentro de los conceptos que se van a aplicar está el de institución, el de comunicación pública, el de comunicación gubernamental, pero sobre todo el de estrategia. Hablaba sobre ese tema de valor público porque es precisamente lo que decía María José Canel, que la importancia de la retroalimentación de lo que los públicos quieran saber, de lo que los públicos quieran conocer, es donde tiene que entrar la institución para poder desarrollar mensajes dentro del proceso, dentro de los contextos, pero sobre todo que lleguen al público meta. Y yo le estoy sumando aquí que sería de aplicar herramientas que les ayuden a entender no solamente con palabras, sino con el contexto, con los gráficos, con las imágenes, que puedan ayudarle a entender a las personas con discapacidad y sin discapacidad, que precisamente puedan entender los mensajes. Y esto es bien importante porque decía Canel que no se puede, que sí se pueden segmentar los públicos, pero que a final de cuentas la comunicación es para todo tipo de público. Es decir, si yo soy el DIF y tengo públicos como adultos mayores, personas con discapacidad y a niñas, niños, adolescentes, todos tienen que entender el mensaje y ahí es donde se tienen que aplicar las herramientas que, les repito, existen y que pues sobre todo se pueden utilizar. ¿Y cómo se aplicará esta teoría en mi caso práctico? Pues obviamente bajo los términos y bajo el modelo que propone María José Canel para explicar qué sucede en la comunicación desde el punto de vista social. Dentro del enfoque epistemológico voy a utilizar el fenomenológico hermenéutico, el fenomenológico, porque a final de cuentas vamos a estudiar estas características de las personas y el hermenéutico porque vamos a adentrarnos a textos sobre comunicación institucional para poder cuadrar, pero sobre todo para poder generar esta estrategia que le va a ayudar al DIF seguramente a mejorar la comunicación. Es cualitativa porque es flexible, pero sobre todo porque vamos a realizar investigación documental, se van a hacer entrevistas con personas especialistas, con personas con discapacidad, pero sobre todo con quienes llevan la comunicación social y vamos a estar de manera activa. Como ustedes saben, yo trabajo ahí en el DIF, entonces llevamos 4 años trabajando de manera directa, conociendo precisamente cuáles son las barreras de comunicación y creo que va a ser una de las principales técnicas para utilizar. Y dentro de las muestras obviamente van a estar los tweets dirigidos a las personas con discapacidad, los que se generaron después de este tema de Misión por la Inclusión y las entrevistas que ya mencionaba. Y dentro de la etapa de investigación, dentro del cronograma, más bien, estamos planteando 3 fases, la de planteamiento del problema del 13 de marzo hasta el 29 de abril, en donde se hace la investigación de protocolo, la investigación documental, el desarrollo, el inicio del desarrollo del protocolo de estado del arte, la entrega y en esta ocasión la exposición. Dentro de la fase 2 del análisis de los datos, obviamente se va a realizar desde mayo de 2021 a diciembre de 2022, esperamos ya tener completo el estado del arte, la entrega del marco teórico y sobre todo conocer las evidencias empíricas sobre el caso. Y dentro de la fase 3, que va comprendido de enero de 2022 a junio de 2022, la elaboración ya del informe de caso práctico, la revisión correspondiente, las adecuaciones y la presentación oral final. Algunas referencias, no coloqué todas, de los que me estoy basando para desarrollar este estudio de caso práctico y muchas gracias por su atención. Muy bien, Herminio, gracias. Si podemos escuchar los comentarios de Enrique en lo que se va colocando la presentación de Nere, por favor. Bien, Herminio, qué bueno que sigues con este tema, que lo has retomado. Digo, ha servido mucho el asunto de la materia de este pensamiento estratégico, porque de ahí surge todo este proyecto. Ya hay un avance ahí, ya tienes una especie de diagnóstico como para poder iniciar, lo tienes claro. Es un buen tema, por supuesto que es un buen tema y que se ha trabajado poco, tú mismo lo has dicho, ¿no? Se trabaja muy poco en este asunto. Si bien hablamos mucho de comunicación institucional, poco en este asunto, ¿no? El lenguaje incluyente. Entonces, creo que es una muy buen tema, tiene mucha
tiene mucha pertinencia en el aspecto social, y eso la verdad, pues nos viene muy bien, ¿no? Sobre todo por la filosofía de la universidad y todo este asunto. Entonces creo que está muy bien. Hay que profundizarle. La siguiente materia, me adelanto, es la de diseño estratégico de la comunicación social, donde van a seguir trabajando sobre este tema que ya propusieron, van a empezar a diseñar la estrategia, y entonces de ahí puedes tú ir profundizando. No quiere decir que nada más esto hagas y ya, ¿verdad? Tienes que tomar esto y profundizarlo y ver la aplicación de la estrategia si es que se puede, y si no, hacer algo muy completo que nos pueda dar una muy buena propuesta, ¿no? Igual que con Javier, ¿no? Son proyectos que te van a beneficiar en lo profesional también, que te va a ayudar en tu trabajo, y que bueno, que por también eso es una motivación, ¿no? Además de decir, bueno, aparte de que voy a titular, aparte de que es un tema que me interese, pues voy a pues proponer algo en mi trabajo. Entonces, ojalá que lo lleves adelante. Hay bastante por hacer, pero ya tienes un avance, que tienes algo ahí, y por supuesto quiere decir todavía tienes que profundizar mucho más en la propuesta, hacerlo, pero digamos que el camino ya se empieza a ver mucho más claro. Entonces, ojalá que continúes con esto, y muy bien, Mini. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, Enrique. Ahora vamos a escuchar la presentación de Nere. Por favor, Nere, adelante. Hola, buenas tardes a todas y todos. Preguntarles antes que nada si ya pueden ver la pantalla compartida. Sí, se ve. Ok, correcto. Sí. Muy buenas tardes, maestro Enrique Tinoco, y bienvenido a esta serie de exposiciones de lo que es la aproximación de nuestro protocolo de tesis. Mi nombre es Nereida González Ruiz y soy estudiante de la maestría en Comunicación Social y Política por la Universidad de La Salle, Oaxaca. Mi modalidad de trabajo recepcional se trata de un informe de caso práctico, debido a que estoy participando en el siguiente proyecto que voy a exponer. El área de interés de subdisciplina de la comunicación podría ser la comunicación electoral, y el título tentativo hasta el momento es ¿cuál fue la estrategia online y offline de comunicación electoral que aplicó durante la pandemia de COVID-19 entre el 4 de abril y 6 de junio de 2021? El candidato a diputado federal de la coalición PAN, PRI y PRD, Antonio Amaro Cancino, en el distrito 01 de San Juan Bautista, Tuxtepec, en Oaxaca. Se habla del periodo de 4 de abril y 6 de junio de 2021, que es el tiempo que dura este proceso electoral. El problema práctico nace ante la falta de estrategias online y offline para llevar a cabo campañas electorales en medio de crisis. Y me refiero en medio de crisis a que nunca nos imaginamos como sociedad que íbamos a atravesar una pandemia como es el SARS-CoV-2 o COVID-19, y cuáles serían sus efectos o repercusiones en todos los ámbitos, no solo en esta jornada electoral. Yo creo que en toda la sociedad este virus causó de alguna manera efectos que no esperábamos y que nadie estaba preparado, ¿no? Entonces, este problema nace ya que varias estrategias o la comunicación que se lleva a cabo en campañas electorales, pues nace desde la observación y desde lo práctico, pero nunca está sustentado desde una investigación y que requiere de tiempo, y es algo que tampoco los actores políticos han tomado en cuenta, que es la investigación previa antes de ejecutar algún proyecto político. Yo creo que todas y todos los que estamos inmersos en este tema de la comunicación política nos vamos a lo práctico, pero no hay una investigación previa, ¿no? Ese es el problema práctico, que hay una falta de estrategia en esta campaña, y que se está llevando prácticamente con el tiempo encima. Inició un mes antes de la jornada electoral, que inició el pasado 4 de abril. El problema de investigación, ya lo mencionaba dentro del problema práctico, que existen vacíos de investigación en Oaxaca. Si bien en México, en América Latina, hay un amplio conocimiento, hay diversos estudios que hablan de comunicación electoral, que hablan de campañas políticas. Sin embargo, en Oaxaca y sobre todo en San Juan Bautista, Tuxtepec, pues no hay como tal estudios sobre comunicación electoral, y sobre todo estos conceptos nuevos que son el online y offline, pues son prácticamente estrategias recientes
y que no se han tomado en cuenta en nuestro estado, también depende mucho de la orografía, ¿no? Eso es lo que se encontró en los estudios. Las preguntas de investigación, la primera es ¿cuál fue la estrategia que se aplicó durante la pandemia de COVID-19? En la campaña del candidato a diputado federal de la coalición PAN-PRI-PRD, Antonio Amaro Cancino, en el Distrito Federal 01 de San Juan Bautista Tuxtepec. Y la segunda es que con base en los datos recabados, qué fue eficiente y qué no de la estrategia de comunicación electoral en el Distrito Federal 01 en San Juan Bautista Tuxtepec. Y como tercer punto es qué se le puede sugerir a las y los candidatos del Distrito Electoral 01 con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec para siguientes elecciones. Sobre todo aquí lo que se pueda encontrar en el marco referencial y lo que podamos sustentar la investigación que arroje o los resultados que arroje esta investigación del caso práctico, porque si bien en una campaña electoral todo cambia en forma permanente, considero que la flexibilidad estratégica es un principio esencial. Los aspectos más importantes en este protocolo es por qué es importante que se haga este informe de caso práctico. Como ya lo mencionaba al inicio de la exposición, hay vacíos, no hay una investigación. En México sí existen investigación, pero la mayoría se concentran en los estados nortes del país, ¿no? Monterrey, Guadalajara, pero en los estados sur son muy pocas las investigaciones que existen y en Oaxaca son muy pocos los investigadores o son muy pocos los académicos que se han centrado en los estudios de comunicación electoral específicamente y sobre estos nuevos conceptos que yo estoy metiendo en este caso práctico, que es el online y offline, ¿no? ¿Y qué pasaría si no se opta por realizar esta investigación? Pues seguiríamos igual, ¿no? Careceríamos de este tipo de información, pero sobre todo este virus o esta pandemia de SARS-CoV-2 o de COVID-19, pues añade un punto muy importante porque todo lo que se haga en esta jornada electoral, pues se va a basar en cómo se llevaron a cabo las estrategias de las y los candidatos, ¿no? Y de aquí partimos un punto en particular que es San Juan Bautista Tuxtepec, que es la segunda ciudad más importante de Oaxaca, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografías del INEGI. Entonces, por ser una ciudad muy importante y cómo se está manejando la pandemia y sobre todo también si se está respetando lo que están dictando el Consejo de Salubridad, si se está respetando los protocolos que está marcando el INE, va a ser una pauta muy importante que va a dejar un antecedente y si realmente hubo un cambio de estrategia en estas campañas electorales o se siguió con las campañas tradicionales, ¿no? Que son los eventos que se han realizado y que hemos visto en otras jornadas, o si realmente se recargó en un tema de online específicamente y cuántos, ¿no? Los objetivos personales, pues, como ya lo decía yo, contribuir a la academia con conocimientos relevantes sobre comunicación política y campañas electorales. En objetivos prácticos, identificar la diferencia entre estrategia online y offline, que me parece muy importante. Y un objetivo intelectual, enunciar las principales campañas electorales de éxito en redes sociales en América Latina, pero aquí haciendo énfasis también, como lo decía, lo que estamos viviendo a nivel mundial, que es el tema de la pandemia, ¿no? Y cómo se planificó una estrategia electoral en este tema del caso práctico. ¿Qué se ha investigado científicamente o académicamente del tema? Hay mucha investigación, los cambios que han sufrido las elecciones en México, la importancia de las redes sociales en elecciones, desde que surgieron las redes sociales. Hay antecedentes de elecciones en Estados Unidos con Barack Obama, sobre el primero en utilizar este tipo de estrategia online. De ahí en México otro caso relevante es en el estado de Nuevo León con el exgobernador el Bronco, y las campañas online y offline, ¿no? Que en específico la académica Alejandra Rodríguez Estrada es una de las que más ha puntualizado en estos estudios, y de ahí la Fundación Konrad Adenauer. ¿Qué es lo que se está debatiendo hoy en día?
el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 2006, IDEA por sus siglas en inglés, pues prácticamente sigue debatiendo qué es la comunicación política, cómo se diferencia la propaganda electoral de la política o institucional y cuáles son las reglas que se debe de obedecer. Obviamente, después de esta jornada electoral, a título personal, considero que van a salir varios estudios sobre cómo se llevó a cabo la jornada electoral y sobre un poco más diversos académicos, considero a título personal, que van a hacer énfasis en este tema de la pandemia de COVID-19. El nombre de la teoría es la teoría sobre el lenguaje de la democracia, un breviario de la comunicación política que realiza Rafael Caballero Álvarez, que forma parte de la comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rafael Caballero Álvarez es sociólogo y Micaela Jenny Christine es politóloga de la Universidad de Uppsala de Suecia, Alma Verónica Méndez Pacheco y Gabriela Rojas Martínez, politóloga y comunicóloga egresadas de la UNAM. Ellos realizan un breviario sobre todos los conceptos que debe de llevar la comunicación electoral y para que el electorado esté bien informado, la claridad acerca del significado y el alcance de los conceptos en torno a la comunicación política. En este caso, ¿qué es propaganda política? ¿Qué son los spots? ¿Cómo se deben realizar las estrategias en redes? ¿Qué son las redes sociales? Hay un conjunto ahí muy interesante en este libro que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial en el 2018. Y esta teoría, pues estos conceptos que tiene, pues nos complementa y enriquece este caso práctico, ¿no? Para poder aplicar, como le decía yo, estos conceptos, sobre todo comunicación digital, comunicación política, que me parece muy importante que las y los lectores puedan entender y puedan comprender por qué es importante la comunicación electoral. Esta es la portada del libro, El lenguaje de la democracia, breviario de comunicación política. El enfoque o paradigma metodológico es fenomenología y hermenéutica, que prácticamente es la interpretación, explicación del contexto del caso y la interpretación de textos, ¿no? La estrategia metodológica a utilizar ya es cualitativa, con base en lo que explica Sampieri. Las principales técnicas de investigación a utilizar es investigación documental, entrevistas con preguntas abiertas, ¿no? Sobre todo en este caso con el candidato, con su equipo de coordinación general de campaña y en este caso parte de las estructuras de los partidos que conforman esta coalición. Las fases del 13 al 29 de abril trabajamos en lo que es la investigación del protocolo, cuál es el estado del arte y estas son las fechas tentativas en que se estarían entregando los trabajos, ¿no? Para culminarlo en el 2022 para la presentación ya de este informe de caso práctico para poder obtener el título de maestría en comunicación social y política. Estos son algunos de las referencias que se utilizaron y que fueron las más importantes en la construcción de este protocolo de tesis. Es todo. No sé si hay alguna pregunta. Adelante, Enrique, en lo que se va colocando Jesús. Gracias, Nere. Sí, mira, interesante, me parece que lo estás haciendo sobre comunicación electoral, o sea, política electoral, me parece interesante, es muy bueno. No sabía, ¿estás trabajando tú ahí en la campaña? Sí, estoy trabajando aquí en la campaña. Qué bueno, qué bueno. Además, va a ser muy complicado estar en campaña y cursando la maestría al mismo tiempo, pero qué bueno. Eso es muy padre porque te permite también tener como la parte práctica ya en el momento y aparte pues estarte preparando en esto, aunque sí requiere mucho trabajo. El tema es relevante, qué bueno que trabajes sobre un tema de algo que estás haciendo. Creo que esa es una buena señal de todos y creo que es una buena estrategia del maestro José Samuel, ¿no? Que los ha como guiado, ¿no? A esto que cada quien se está dedicando para que al mismo tiempo que están trabajando sobre eso, pues hagan su trabajo sobre eso y no tengan que estar pensando en cosas muy distintas de lo que realmente hacen. Esto es muy, muy bueno.
También es bueno que se trabaje sobre el asunto electoral en COVID, ¿no? Toda esta, lo mismo, o sea, el COVID es el tema ahorita y también trastoca las campañas y cómo se están llevando estas campañas, bajo qué circunstancias y además en algunas comunidades que también lo dices bastante bien, ¿no? Se trabaja siempre sobre ciudades y sobre todo en el norte, pero todas estas experiencias de campañas en Oaxaca, en comunidades y en COVID, pues necesitan ser sistematizadas también y necesita extraerse de ahí conocimiento y saber pues qué es lo que está pasando. Entonces, me parece bien el tema, nada más aquí habría que revisar un poquito sobre pues, los objetivos y aclarar algunas cosas, ¿no? Que se trata como de una evaluación o a lo mejor es también independiente, no sé, ¿qué es lo que haces tú en la campaña? ¿Cuál es tu función? Formó parte de la construcción de la estrategia de comunicación. Ah, muy bien. Ah, bueno, pues entonces está muy bien porque entonces puede ser como el diseño y la evaluación de la campaña de comunicación del candidato tal, ¿no? Por ahí vi que pusiste como pregunta tu título. Ahí nada más hay que observar que regularmente los títulos no son preguntas, sino se ponen como como un título que no pregunta, pues con una afirmación, así, ¿no? Es como, tendría que ser como análisis de la campaña o de la estrategia de comunicación de la campaña de tal candidato en la comunidad tal, en el periodo tal. Así más o menos tendría que ser. Y está bien entonces me parece muy bien, sí, claro, es cómo se llevó a cabo, cómo se diseñó esta campaña, cómo trabajó y cómo finalizó. ¿No? Todavía no acaban, entonces aquí lo único tal vez que vería como complejo es que ya estás en el momento. Entonces ahorita tienes que ponerte a recopilar datos, a buscar toda tu información que necesitas, todo, ¿no? Si puedes entrevistas, si puedes, porque después va a ser un poquito más complicado. Ahorita que se está viviendo, es un poco como estar trabajando en el mismo acto, ¿no? Tienes que tomar notas, tienes que anotar, porque a veces hay cosas que se nos van a olvidar después, ¿no? ¿Y cómo le hice? Y, híjoles, ¿cómo fue que hice esto? ¿Y cómo fue? Entonces, todo eso tiene que estar documentado, de modo que regreses a esas anotaciones, ¿no? A esas partes que escribiste para saber cómo se hizo y qué se hizo. Si no, luego a veces quieres entrevistar a alguien y ya no lo vuelves a encontrar después. Entonces, yo creo que ya es necesario que vayas empezando a recopilar toda esa información y queda bastante bien como un caso práctico, ¿no? Es todo el diseño de la campaña, toda la estrategia de comunicación y cómo quedó. E incluso si no funcionara, ¿no? Que la campaña, que el candidato no ganara eso, aún eso es muy útil, porque ahí tendríamos que empezar a reconocer pues dónde estuvo el problema. A lo mejor ni siquiera fue el problema de la comunicación, ¿eh? A lo mejor el problema es el contexto del candidato, la polarización, o sea, hay muchísimas variables en esto, ¿no? Pero a mí me parece sumamente interesante. Entonces me parece bien, hay que seguirle. En tu caso, como ya están ahorita en campaña, pues hay que tener todos los documentos, toda la información, pero también tienes ventaja que ya digamos que estás en campo, ¿no? O sea, ya nada más es cosa de darle sentido a lo que estás haciendo ahí en el escrito, pues en el trabajo de investigación. ¿Sale? Pues muy bien, Nere. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, vamos a escuchar el último protocolo del día de hoy, a cargo de Jesús Aguirre. Adelante, Jesús. Gracias, maestro. Disculpen por las campanas otra vez. Bueno, mi nombre es Jesús Aguirre Fernández. Soy maestrante en Comunicación Social y Política de Universidad de La Salle, Oaxaca. Bueno, voy a presentar el protocolo de investigación de modalidad de trabajo recepcional, pues es tesis. ¿No? El área de interés de donde me voy a centrar en este trabajo es comunicación política e interculturalidad. Y el título tentativo del trabajo es El uso político, económico y cultural de la imagen de la Virgen de Juquila. Un análisis histórico de las disputas y tensiones entre los pueblos chatinos, Santa María Yaitepec y Santa María Amialtepec, los partidos políticos del municipio y la Iglesia Católica Oaxaqueña, ¿no? En primera instancia, pues el planteamiento del problema de esta investigación, el problema práctico, el problema que detecto yo aquí en Juquila es que, bueno, creo que no voy a entrar tanto en el contexto del municipio como tal, de que la cuestión de religiosidad y la cuestión turística, de lo importante que es, sino quiero centrarme más en el uso que se le da a la imagen como tal, a esta imagen de la Virgen, lo que representa, ¿no? Esta figura de 30 centímetros que es todo lo que implica y todo lo que lleva a su alrededor. Entonces, a raíz de esto y desde una cuestión identitaria del municipio de Juquila, detecto que
que en el uso de esta imagen ha provocado conflictos tanto políticos, económicos e inclusive culturales. Dentro de los políticos están las disputas que se han dado dentro del municipio por el control político de la comunidad o del pueblo, ¿no? Conflictos que muchos se enarbolan en esta imagen. Por ejemplo, ahorita que están las campañas, está sucediendo que 2 de los candidatos están usando en sus portadas la imagen del templo, ¿no? Donde está la Virgen de Juquila. Ese ya es un uso político que se le da a la imagen, que ahorita está saliendo, me va a salir, me va a beneficiar mucho porque los dos lo están usando. Entonces de ahí voy a tratar del análisis también del discurso y del mensaje que se está dando a raíz de esto, ¿no? En el aspecto cultural, bueno, hay una pugna de parte de los municipios chatinos con respecto a que, pues, Juquila en realidad roba o sustrae la imagen de la Virgen de una comunidad chatina, ¿no? Y a raíz de eso, el problema de identidad que se da con el municipio de Juquila es que el municipio, al estar dentro de una región chatina, no se considera como tal, pero todos los pueblos de alrededor sí. Yaitepec, Amialtepec, San Juan, Panixtlahuaca, todos son chatinos, pero Juquila como tal no. Bueno, el problema de investigación para este trabajo es que no existe información específica acerca del tema del uso de la Virgen de Juquila, ¿no? Sí hay información de las vírgenes marianas, de los simbolismos religiosos, de los mensajes y relaciones políticos y religión, ¿no? El cómo se vive en una comunidad, pero específicamente de la Virgen de Juquila no hay, inclusive del municipio, inclusive de los pueblos chatinos. De los pueblos chatinos he encontrado muy poca información, la mayoría está en inglés, ¿no? De un antropólogo, James Greenberg, que hace una investigación de los chatinos, y solamente hay uno que habla de religión y costumbres de los chatinos. Entonces, ese es un primer problema de investigación, que no existe información específica sobre el tema de comunicación e uso de imagen del municipio. Bueno, en mis preguntas generales, de las preguntas de investigación, la primera es, ¿cuál es la importancia, el valor y el impacto de la imagen de la Virgen de Juquila en el municipio de Santa Catarina Juquila, ¿no? Aquí pretendo explicar todo lo que significa, tanto económica, cultural y políticamente, la imagen dentro del municipio. ¿Cuál es el uso político que actualmente se le da a la imagen de la Virgen de Juquila en el municipio? Pues es precisamente el contexto que ahorita se está viviendo y que se ha vivido. Quiero tomar los 3 años en esta segunda pregunta, que bueno, también me ha tocado participar de cerca, en que hubo un conflicto con Yaitepec muy fuerte, y cómo se ha usado esta imagen de la Virgen de los 2 lados y de los 2 bandos, ¿no? ¿Qué se le puede, y bueno, como tercera, qué se le puede recomendar en términos de comunicación a las instituciones políticas de Santa Catarina Juquila en referencia al uso de la imagen de la Virgen de Juquila? Con esta pregunta me refiero a que, por ejemplo, la actual y muchas de las administraciones en sus imágenes institucionales utilizan ya sea el templo, ya sea referencias religiosas. Entonces, sí, como tratar de encontrarle un sentido distinto a la identidad que pueda tener el municipio con respecto a sus simbolismos o a las imágenes que se proyecten. Bueno, esta me pareció interesante. Es una nota, la tomé así y el título es así, ¿no? El medio del azufre, la Virgen de Juquila pone de rodillas a la clase política. Es muy interesante, es un artículo de opinión, habla de todo, ¿no? De que Gabino Cue y Coco Castillo fueron a hincarse para lavar sus pecados, ¿no? Y todo esto. Y bueno, más o menos por ahí va el asunto. La justificación de este trabajo, ¿por qué es importante que se haga esta tesis? Bueno, porque no existe una investigación académica que se enfoque en el uso de la imagen de la Virgen como tal, ¿no? Porque a pesar de ser un fenómeno a la vista de todos, no ha existido el interés por académico por esta parte de la imagen de la Virgen. Todo se centra en el aspecto económico y turístico del municipio. También me tocó participar en lo del nombramiento de pueblo mágico, entonces también de ahí me surge la inquietud de que solo haya información buena, por así decirlo, que hable bien del municipio, no porque tenga que hablar mal otra, sino que solo que lo proyecta como un municipio muy importante, que lo es,
pero no dice el por qué, ni dice el uso que se le da a todas estas imágenes y simbolismos, ¿no? Y porque, bueno, porque a raíz del uso de esta imagen se han suscitado conflictos, tanto dentro del municipio como con los municipios vecinos, y que afectan económicamente, inclusive vidas, ¿no? de los habitantes. ¿Qué le pasa al municipio de Juquila si no se hace esta tesis? Bueno, no existiría una investigación académica acerca del contexto, no se podría sentar una base para futuras investigaciones sobre este tema, y bueno, también no se podría ayudar a dirimir ciertos conflictos culturales que se pudieran entre los municipios vecinos. Los objetivos personales, pues, es contribuir desde la academia para generar investigación, contribuir desde la academia para tener bases sólidas, ayudar en dirimir conflictos. Lo he vivido estos últimos 3 años, entonces sí me gustaría personalmente tratar de fluir en esta parte. No se va a arreglar, yo lo sé, pero sí quisiera como quizá empezar a hacer diálogos, ¿no? De las dos partes. Y bueno, obtener el grado de maestro en comunicación social y política. Los objetivos prácticos es describir el uso político que se le da a la Virgen, describir la historia de la presencia de la imagen, con investigaciones sólidas, y bueno, interpretar cómo ha sido usada para el beneficio del municipio. Los objetivos intelectuales es la importancia y el valor y el impacto de la imagen, de esta imagen de 35 centímetros que tiene tanto poder a su alrededor, de relatar cuál es el uso político que se le da, y en términos de comunicación, qué es lo que se podría hacer para que las instituciones pues no puedan usar otro tipo de simbolismo, ¿no? En el marco referencial Estado del Arte, pues hay muy pocos textos que hablen en específico de la Virgen de Juquila, ¿no? Sí hay textos que hablan de las vírgenes marianas, de las apariciones de las vírgenes. Marroquín habla de los tipos de apariciones, las craftofanías, ¿no? Que es cuando el ser mortal decide en dónde va a estar la imagen, que es el caso de aquí de Juquila, no, a diferencia de la Virgen de Guadalupe, que la Virgen es quien decide en dónde va a estar, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias, y es donde también retomo un poco de la parte teórica. Y bueno, ¿qué se está debatiendo hoy en términos académicos y científicos? Bueno, el rol de sistemas y santos, el rol de sistemas de santos y vírgenes en la configuración de las identidades, ¿no? Que es donde más quiero adentrarme. La conformación de identidades locales a través de la apropiación de santos patronos, que es lo que pasó en Juquila, que se apropian de la Virgen. Y bueno, las vírgenes marianas, que Helio Masferrer habla del contexto de la aparición de la Virgen de Guadalupe, de las vírgenes marianas, y ahí es donde voy a tratar de centrar mi investigación. El marco conceptual es el nombre de la teoría seleccionada: teoría sobre el vínculo entre religión y política en México. Datos de los autores es Helio Masferrer, un antropólogo de la religión del INAH, y Bernardo Barranco, también sociólogos pues locales, por así decirlos, ¿no? Contexto en el que se desarrolló esta teoría, pues desde la fundación de la República, los españoles siempre ha habido el vínculo, ¿no? Y pues lo que más me interesa, y también desde mi parte de politólogo y desde la ciencia política, es la separación entre Estado e Iglesia, ¿no? Y cómo aquí la institución gubernamental utiliza la imagen de la Virgen para beneficio propio. Dentro de los conceptos más importantes, pues es virgen, imagen, religiosa, me falta una coma, religión, política, conflicto político, tensiones políticas, partidos políticos, grupos políticos, etnia, cultura, fe, identidad, comunicación, símbolos, medios de comunicación y el mito, ¿no? Que es también una parte muy importante de la investigación. ¿Cómo lo aplicaré? Pues recurrir a las afirmaciones de Helio Masferrer para explicar lo que sucede entre la relación de la política y el uso que se le da de una imagen religiosa. Perdón. Incluso, ¿sabes qué? A mí se me ha ocurrido, Jesús, que debemos de hacerle una entrevista a Helio Masferrer y a Bernardo Barranco sobre la Virgen de Juquila, a ver qué opinan ellos. Ok, sí, sería muy interesante contactarlos. Claro. Ok. Bueno, continúo. Del enfoque epistemológico, pues se utilizará el enfoque fenomenológico hermenéutico, es el análisis de datos, perdón, de textos que en el análisis documental,
y el fenomenológico, ¿no? Desde el punto de vista de identificar a ciertos actores o líderes de opinión dentro del municipio. Una limitante es el que yo pueda contactar a personas chatinas, porque por los conflictos que hay, no sé qué tanta apertura puedan tener. La estrategia metodológica, pues es el método cualitativo. Las principales técnicas de investigación es investigación documental y entrevista cualitativa semiestructurada. Bueno, ahorita ya el doctor a ver si me hace el favor de contactarme con él y con Bernardo. Serían las principales. Y de ahí personajes también que mencionaba, ¿no? Líderes de opinión de aquí de Juquila y del entorno. El diseño de investigación, pues de diseño flexible interactivo, que es no necesariamente seguir una línea recta, sino poderme mover de las preguntas a la hipótesis, de la hipótesis a mis objetivos, ir modificando, ¿no? De acuerdo a cómo vaya avanzando la investigación. El cronograma, pues la primera fase de marzo-abril de 2021, que es la investigación para el protocolo, el desarrollo, la entrega del estado del arte. La segunda fase de mayo a junio de 2021, que es observación cualitativa. La revisión de documentos, registros, materiales y entrega de protocolo. Y tercera fase de julio del 2021 a junio del 2022, pues, la entrega del marco teórico, la elaboración de la tesis, corrección y revisión de lectores y presentación oral. Hasta aquí sería parte de mi bibliografía, que habla de conflictos religiosos. He encontrado información, sí, de Oaxaca, pero no enfocado, digamos, a una cuestión de la Virgen o de uso de imágenes religiosas, sino más de conflictos. Muy Y bien, hasta aquí Jesús. sería todo. Gracias. Perfecto. Adelante, Enrique. Gracias, maestro. Bien, Jesús. Es tesis, ¿verdad? El asunto. Sí, tesis. Sí, pues dije, bueno. Muy bien, sabes que está bien interesante, ¿no? Esto yo lo había, me acuerdo que en la materia de la maestra Lucía ya lo estabas, ya lo tenías en la mira, bien, Sí. por supuesto queda mucho más afinado todavía, está más concreto. Es un muy buen tema, ¿no? La verdad es que es sumamente interesante el fenómeno que tú dices, y sí es cierto, es sobre todo en Juquila y el uso de la imagen, ¿no? Digo, es un fenómeno recurrente en México, imagino que en Latinoamérica, este asunto. Es muy interesante. Yo creo que, no sé, a lo mejor aquí pues habrá que ver, ¿no? Es que el tema es muy grande, es muy, muy, muy amplio, porque pues no sé desde cuándo se está utilizando esta imagen y cuántos casos hay. Incluso a lo mejor podríamos acotarlo en el tiempo, en algún momento, incluso a lo mejor en las campañas, qué uso se está dando de esta imagen ahorita en la campaña o en otras campañas, o el uso de la imagen de la Virgen en las campañas políticas. A lo mejor ahí acotar conceptualmente, temporalmente, para que pudieras abordarlo de un modo más específico y te fuera menos complicado. Porque el tema a mí me parece sumamente relevante y sumamente interesante, ¿no? Sí, efectivamente, pues no hay muchos trabajos en Oaxaca de esto y de la Virgen de Juquila. A lo mejor no encuentres esto, pero a lo mejor sí encuentras trabajos sobre el uso de imágenes religiosas en el uso político, ¿no? De imágenes religiosas, que eso sí, yo creo que sí, sobre todo en el lado antropológico, es muy antropológico tu trabajo, entonces por ahí puede estar el asunto de tu literatura, ¿no? Es antropológico, sociológico. No perder de vista nada más el lado del uso de la imagen como que es comunicación, o sea, al final de cuentas es una imagen que está comunicando y los significados que esto evoca y las razones políticas, ¿no? De su uso de la imagen de la Virgen, ¿no? Y sí, es un camino bueno, pero sí un poco complicado porque hay que tener mucha objetividad para no meternos en nuestros filias y fobias religiosas, ¿no? Que al final de cuentas ese será el reto, pero me parece muy interesante lo que plantea este asunto, además de como tú lo ves desde el lado del politólogo, ¿no? De la separación iglesia-estado, pues eso es un mito en México realmente, ¿no? O sea, es de forma, pero de fondo pues, nunca ha pasado. Entonces, creo que ponerlo en papel está muy, muy bien. Yo creo que será cuestión de seguir revisando literatura, poderlo acotar un poquito más, afinar los objetivos, detalles, que todos tienen esta cuestión, ¿no? De ajustar detalles. Ahorita lo que interesa y me interesa ver es que hay una idea, que hay un problema detectado y que ya hay un planteamiento inicial. Y lo irán afinando más adelante. Me parece muy interesante. Hay que seguirle por ahí, Jesús. Gracias. Gracias, maestro. ¿Algo que comentar? Muchachos, ¿quisieran comentar algo antes de despedirnos de Enrique?
Pues yo sí, agradecer primero, ¿no? El tiempo del maestro Tinoco. Yo creo que sus comentarios son positivos, como dice, desde el inicio de la maestría, creo que nos ha ido también orientando sobre esto sí, esto no, con los diferentes maestros y maestras. Entonces yo creo que siempre su aportación es valiosa y yo creo que sí, o sea, a final de cuentas, si es el tema que vamos a elegir para desarrollar, creo que todas las críticas tienen que ser constructivas y seguirle echando porque a final de cuentas, creo que estamos aquí por eso, para tener una especialización, una maestría que nos ayude no solamente a tener el título, sino a qué podemos contribuir, ¿no? Con el tema social, político, etcétera. Y pues nada, solo eso. Muy bien, muchas gracias, Herminio. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar algo, Enrique? ¿Todo bien? Bueno, pues muchas gracias, ¿Cuándo Enrique. nos vamos a conocer? Tengas un mensaje para ellos. ¿Cuándo? Pues ojalá, mano. Yo ya que también tengo muchas ganas de que estén y además agradezco mucho, pues en primera, el acompañamiento del maestro José Samuel, ¿no? Siempre es un gran acompañante, siempre trabaja muy bien con los maestrantes y bueno, desde el año pasado que a él le tocó justo la primera sesión, entró presencial y las demás se las aventó en línea. Y bueno, esto complica un poco, ¿no? Porque además es más difícil, no es tan sencillo como verles en el salón, platicar, cara a cara, él se sienta con ustedes a trabajar, pues ahora ha sido así. Entonces sé que ha dispuesto de su tiempo entre semanas, sé que ustedes también lo han dispuesto, que ustedes no se conocen, no nos conocemos personalmente, no han ido a la universidad y la verdad, tú sabes cuántas ganas tengo de que vayan y de conocerlos, pero bueno, ojalá y esto mejore, como le decía el maestro José Samuel, pues tiene que ver entre que vacunas, semáforos, una cuestión que todavía no está como pues muy clara, ¿no? Pero yo espero que sí. Agradezco mucho también su tiempo, su dedicación a esto. Cada año se los digo a los alumnos y me dicen que sí, pero no siempre pueden. No abandonen esto, sigan en esto, porque una vez que egresen van a tener mucha chamba, afortunadamente, y luego ya esto lo dejan por ahí y ahí los estoy correteando 5 años después para que se titulen y se vuelve un asunto muy complicado. Entonces, mejor ahorita apúrense, ya la generación que va a egresar, ya tengo 2 chicos que están trabajando, chicas que están trabajando ya con su director de tesis. A partir del siguiente, cuando estén acabando el siguiente cuatrimestre, les tengo que dar ya la información completita de cómo es el proceso de titulación, la asignación de directores, pagos, todo esto, para que se vayan animando y muchos ya pueden hacer registro incluso empezando a agosto, o sea, desde terminando agosto, en septiembre, pueden hacer su primer pago de titulación, su director y todo, para ir avanzando mientras vamos en la maestría. Creo que será preferible acabar y luego ahí empezar a acordarse qué cosa habían escrito en su protocolo. Entonces, eso es todo. Les agradezco mucho, maestro José Samuel, pues gracias, ¿no? Igualmente, es una pena que no nos hayamos podido ver esta vez, pero bueno, ya estaremos más al rato, pues viéndonos y yo confío y deseo pues verlos, ¿no? Algunos los conozco porque fueron mis alumnos, pero ya no los he visto últimamente. Entonces, Claro. pues les agradezco mucho. Nada más les voy a pedir para una foto. Entonces les voy a pedir nada más que pongan su cámara los bueno, ya todos, ¿no? Faltan ahí y nada más a ver si la puede prender y les tomo su foto y pongan cara de felicidad, ¿no? Yo sé que están cansados y yo sé que ha sido pesado. Por cierto, la siguiente semana es 1 de mayo, no hay clase, ¿eh? Es hasta la siguiente. Entonces tienen ahí un descansito de un fin de semana. Entonces voy a tomar foto, creo que no, ahí no puedo cámara, pero voy a tomar la foto. Sonrían. Listo. Que por Bueno, cierto, chicos. hablando de eso, Enrique, fíjate que me di cuenta que es la primera vez que me toca dar el curso en 6 semanas, por lo de las vacaciones de Semana Santa. Y sí creo que viene bien que programes un descanso, porque en esta materia necesitan un poco más de tiempo para las 5 semanas seguidas. Creo que es muy pesado para los alumnos avanzar el protocolo, pero si tenemos una semana más, creo que eso asienta más, nos da más pausa. Claro, sí, me doy cuenta. De hecho, ya me lo habías comentado, o sea, no tanto son las horas en sí de trabajo, sino los interludios, ¿no? Que son donde leen, donde... Entonces, sí, fíjate que es lo que noté, ¿no? Que además estas vacaciones fueron más semanas, entonces les vino bien. Voy a tratar de hacer así cada año, ¿no? De que tengas, que entre tu materia en este paso de las vacaciones para que tengan ese momento de... Sí, creo que les viene bien, les da más tiempo. Sí, la verdad es que sí. Ya para cerrar, nada más recordarles, traten de negociar con sus profesores que les dejen un espacio para que avancen en su tesis, cada clase. De otra manera, se van a olvidar del tema y solo en las materias de investigación van a hacer estos avances.
y es importante que avancen en todas las materias, no solo en las de investigación. Sí, es muy buena recomendación. Hay alumnos que así lo han hecho y la verdad es que siempre los maestros tienen algo que comentarles sobre su tema, ¿no? Entonces creo que va a ser muy bueno. Y bueno, yo también les voy a dar seguimiento, ¿no? Después voy a pedirles después que me envíen sus protocolos para porque van a llevar materias de investigación también y van a trabajar sobre eso. Entonces, pues nada más les agradezco mucho, chicos. Gracias, gracias. Ya pueden descansar. Bueno, supongo que todavía van a tener ahí comentarios con el maestro José Samuel. Y maestro, ya en cuanto subas, nada más me avisas para que yo ya pida el acta, ¿sale? Sí,